¿Se oye o qué? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Despiertos? Buenos días. Bueno, sabéis que estáis haciendo una serie sobre Éxodo, eso lo sabéis vosotros, ¿no? Y a mí me toca hoy una porción demasiado grande que tengo que resumir en pocos minutos, porque hoy nos toca continuar desde Éxodo 7, 14 hasta el 12 y pico, con lo cual es imposible que podamos leer todo, etcétera. ¿Sabéis de qué va esa porción del texto bíblico? En esa historia de la liberación de Israel en Egipto, ¿de qué habla ese texto de que va desde el 7 hasta el 12? De las plagas. ¿Os suena esto? ¿Os suena el tema este de las plagas de Egipto? ¿Sí? Bueno, resulta que Moisés por fin ya aceptó ser el libertador, ¿no?, de los israelitas que estaban esclavos en Egipto. Y él con Aarón pues ya se presentan al faraón, eso ya lo habéis visto vosotros, ¿verdad? El domingo pasado o el otro. Y lo que ocurre ahí es que empieza la tensión, empieza una tensión muy fuerte, porque el faraón se enfada, se molesta y endurece las condiciones de vida de los esclavos. Y entonces en esa situación de tensión pues es cuando empiezan lo que llamamos, en esta sección que nos toca hoy, las famosas plagas de Egipto. ¿Qué es lo que va a pasar en estos capítulos que no vamos a ver, pero vamos a intentar resumir? Lo que va a pasar es que Moisés se va a dirigir al faraón de nuevo, y esta vez con serias advertencias de parte de Dios si faraón no deja ir al pueblo para que puedan salir de Egipto e ir hacia la tierra prometida, ¿no? Así que esas son las plagas. La primera plaga, ¿os suena? La primera plaga, que es la primera advertencia, lo primero que Dios hace como demostración de su poder. ¿Os acordáis cuál es la primera? ¿Quién lo sabe? La sangre, vale. O sea que lo primero que va a ocurrir es que Moisés se presenta al faraón y le dice: mira, si no dejas ir a mi pueblo, voy a convertir todo el río Nilo, todo el agua del río en sangre. Y se van a morir los peces y no vais a poder beber, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que eso es lo que pasa. Y así hasta 10 veces. La primera plaga es la de sangre, la segunda plaga es la de ranas, la siguiente es la plaga de los piojos, la cuarta es la plaga de las moscas, algunos dicen escarabajos también, moscas, pero dice moscas el texto. Luego viene la plaga de la muerte del ganado, ¿no? Luego viene una plaga que es de las úlceras, que se enferman y tienen úlceras en la piel. Luego viene otra plaga que es la del granizo. Luego viene una plaga que es la de la langosta. Luego viene otra plaga que es la de las tinieblas, que todo se vuelve oscuro. Y la última, que es la que funcionó realmente, es muy dura. Es un castigo, un juicio muy fuerte sobre los egipcios por culpa de esa tozudez soberbia del faraón, ¿no? El faraón no quería dejar ir al pueblo, así que Dios va enviando esas pruebas de su poder a ver si afloja y los deja ir. La última plaga es muy fuerte, realmente es lo más duro que podía ocurrir, la muerte de todos los hijos primogénitos de las familias que habían en Egipto. De cada una de las familias, el hijo primogénito muere en una noche en la que dice el texto bíblico que pasó por allí el ángel de la muerte.
Y finalmente, lo que sabemos es que ya, claro, ahí sí que el faraón ya no aguanta más y les dice, iros de aquí, por favor, ¿no? Y salen como 600.000 hombres, que algunos dicen que eso representa un pueblo de 2 millones de personas, que eran el pueblo de Israel. Salen 2 millones hacia el desierto para empezar el camino hacia la tierra que Dios había prometido, ¿no? Así que eso es todo lo que hay en nuestro texto, ¿vale? Esa lucha de poder, es una lucha de poder. Moisés que dice, deja ir al pueblo. Faraón que dice, no. Moisés que dice, pues ahora va a pasar esto, y esto pasa. El faraón a veces en una de esas se arrepiente y dice, bueno, vale, iros. Pero luego cambia de opinión y dice, no os vais, al revés. Y así, ¿no? Todo eso, claro, nosotros lo decimos muy rápido esto. Pero tú imagínate cada una de esas plagas, imagínatelo poco a poco. Primero lo de la sangre. Se mueren todos los animales del río, no tienen con qué beber. Luego viene lo de las ranas, se llena todo el país, todas las casas, todos los negocios de ranas por todos lados. Luego lo de los piojos que se tienen que rascar. ¿Sabéis una cosa? Que las 3 primeras plagas, los israelitas también las sufrieron, pero a partir de la 4ª ya no. A partir de la 4ª plaga, en la 4ª, cuando viene lo de las moscas, ahí el Señor dice que ya no va a sufrir eso los israelitas, solamente los egipcios, como una forma de demostrar que Dios era tan poderoso que podía hacer que las moscas no pasaran de un punto, ¿no? Ni las moscas, ni las langostas, ni el granizo, ni todo eso, Israel fue librado. En las 2 primeras plagas, los hechiceros del faraón pudieron repetir el mismo milagro. Sabéis que los hechiceros, los magos, los brujos del faraón, cuando Moisés transformó Aarón puso la vara en el río y se convirtió en sangre, los hechiceros también lo hicieron igual, porque los hechiceros también tenían poder para hacerlo. No tuvieron el poder de frenar lo que Dios estaba haciendo, pero ellos lo repitieron. En la 2ª plaga también, pero no pudieron tampoco impedir que las ranas se multiplicaran por todo el país de Egipto. Pero ellos aumentaron la producción de ranas, los hechiceros. En la 3ª plaga ya no pudieron. En la 3ª plaga de los piojos, cuando Aarón toca el polvo de la tierra y todo eso se convierte en piojos. Tú imagínate una plaga de piojos, que nosotros nunca hemos vivido eso. O sí, en los colegios a veces, ¿no? En mi colegio, donde va mi hijo, ya nos han mandado una nota. En la clase de su hijo hay piojos. Y entonces te dicen a los padres que tengas cuidado, que mires el pelo, tal y cual. Pero tú imagínate que ahora mismo estuviéramos todos aquí llenos de piojos todo nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, esa plaga ya no pudieron hacerlo los hechiceros. ¿Y sabes qué dicen los hechiceros? Una frase muy interesante. Dedo de Dios es esto, dicen los hechiceros a Faraón. Esto que está pasando ahora, nosotros no lo podemos repetir. ¿Por qué? Porque solo lo puede hacer Dios. Dedo de Dios es este, que dicen los hechiceros. Y así van avanzando todas las plagas, ¿vale? Hay un comentarista que dice que esas plagas, menos la última, son 3 grupos de 3. 3 tríos. La primera de cada trío fue una advertencia, digo lo que he leído, porque puede parecer interesante. Es una advertencia que Moisés y Aarón dan al lado del río, cerca del río. La segunda de cada trío la hace en el palacio, dentro del palacio. Está dentro del palacio Moisés y Aarón y le avisan a Faraón. Y la tercera es sin advertencia. No advierte nada y se lo encuentran. En fin. A mí sí que me gustaría leer de todas las plagas, me gustaría leer un poquito de la 7ª y de la 8ª, porque allí se afina más en esta cuestión de esa lucha de poderes que hay entre Faraón
y Moisés, o podríamos decir entre Faraón y Dios, o entre Dios y los dioses, porque ¿sabéis que Faraón era un dios? Faraón, él decía que él era Dios. Y luego están los dioses de Egipto, el sol, muchas de las cosas que son plagas eran dioses para los egipcios. El río Nilo, el agua del río Nilo, que es el dios de la vida, el escarabajo, la rana, la cabeza de la rana. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es como que el enfrentamiento que hay es entre el Dios verdadero de Israel y el Dios Faraón y sus diosecitos que ellos adoraban allí, ¿no? En esa lucha de poder, ahí está la soberbia del Faraón y lo que Dios hace frente a esa soberbia. Fíjate, en el capítulo 9, cuando va a anunciar la plaga del granizo, que el granizo, ¿sabes qué granizo iba a caer? Vosotros lo habéis visto en las tormentas, ¿no? Que siempre en las tormentas cuando salen en la tele los granizos a veces son como pelotas de golf, mucho más grande tampoco. Este granizo era como un talento. Era como que te da en la cabeza y te la abre la cabeza, ¿sabes? Caía granizo a lo bestia. Pues en esa plaga del granizo, dice así, 9:14, dice, claro, ya han sufrido 6 plagas, ¿vale? Ahora fíjate que dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, 9:14. ¿Lo tenéis en la Biblia? Si tenéis la Biblia, pues, o lo tenéis ahí proyectado. Ah, vale. Éxodo 9:14. Dice, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Fíjate, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Claro, ya es que Dios se pone a hablar en ese tono. O sea, Faraón se está resistiendo al mismísimo Dios. Y Dios le dice al Faraón, voy a enviarte aún más plagas, y la que viene ahora es el granizo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto, fíjate lo que Dios le dice al Faraón, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y le pregunta, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? ¿Tanta soberbia tienes, Faraón? He aquí que mañana, y además es muy preciso, mañana a estas horas, o sea, ¿quién tiene el poder de hacer eso realmente? Solamente un Dios real y poderoso, ¿no? Mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó. Te das cuenta el lenguaje, cómo está el tono de la pelea, esa, la lucha de poderes. Y en la octava plaga, cuando no hace caso Faraón de este granizo, entonces dice en el capítulo 10, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, el Todopoderoso. El Jehová significa el Todopoderoso. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Ahora fíjate esta frase ahora. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana, también mañana, no pasado ni el otro, no, mañana yo traeré sobre ti, tu territorio, la langosta. Date cuenta de las palabras que usa aquí. En la séptima plaga, todavía te ensoberbeces, la soberbia. ¿Sabéis lo que es la soberbia? La chulería, la arrogancia, ¿no?
El faraón que cree que es Dios y que nadie le tiene que decir a él lo que tiene que hacer, y menos esta gente esclava, ¿no? Pero luego la palabra humillar, ¿no? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? Dios te está demostrando que es más poderoso, pero tú te empeñas en no humillarte. Así que ahí está la cuestión. El tema es si Faraón se iba a humillar y iba a dejar de ser soberbio, pero no fue así. Algunas de estas plagas aparecen en Apocalipsis. ¿Sabéis que el libro del Apocalipsis es el libro del final de los tiempos, cuando el mundo ya se acabe? Y allí hay una cosa que se llama el juicio de Dios contra el pecado, la maldad de la humanidad, ¿no? Y allí cuando en Apocalipsis 16 se habla de unos ángeles que abren unas copas y se menciona, por ejemplo, en Apocalipsis 16:10, que la tierra se cubrió de tinieblas. Se menciona también, por ejemplo, lo de la sangre 2 veces, Apocalipsis 16, versículo 2, y después que hay un ángel que convierte en sangre el mar y luego otro que convierte en sangre los ríos. Hay otra plaga en el versículo 2 que es de las úlceras, y hay otra plaga en Apocalipsis. Estamos hablando de los juicios del final del mundo, en el que cae granizo. Apocalipsis 16:21. Hay como un paralelismo entre lo que está pasando aquí, entre el faraón y esa actuación de Dios, con lo que algún día pasará en el final del mundo, cuando venga ese juicio final. Bueno, así que hemos leído todas las plagas ya. Ahora me gustaría compartir qué podemos aprender nosotros de esto. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta lucha de poder que ocurre, ¿no?, entre Faraón y Dios? La primera lección, y yo me he apuntado aquí, es que Dios tiene un dominio, un poder absoluto sobre la creación, la naturaleza, la historia, la vida humana y el poder humano. No sé si me has escuchado. Lo que demuestra Dios en esta historia, que no hemos podido leer, lo podéis leer en casa porque, ¿no?, hay muchos detalles que nos hemos perdido. Pero claro, desde el capítulo 7 hasta el 12, o sea, lo que hace Dios es demostrar, como en el caso de Job también lo hizo, que Él tiene todo el poder y que no hay nadie que tenga más poder que Él. Dios es el Todopoderoso. Dios es el que domina y gobierna sobre todo. Lo que Él quiere hacer, lo que Dios quiere hacer, nadie lo puede impedir. Nadie. Es tremendo. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Sabéis cómo acaba después de que salen de Egipto? Hay otra cosa que ocurre que no es una plaga, pero lo puede parecer. Porque sabéis que cuando ya los israelitas salen de la tierra de Egipto y llegan al mar para cruzarlo, ¿qué pasa con Faraón? Que se ha arrepentido y va con su ejército a pillarlos. O sea que la soberbia y la venganza del faraón continúa. Pero Dios hace una cosa increíble, abre el mar, pasa el pueblo, y cuando ha pasado el pueblo y van detrás de ellos los egipcios, el mar vuelve a su situación original y todo el ejército de Faraón muere allí en el mar. ¿Y sabéis qué ocurre luego?
que está el capítulo 15 de Éxodo, que es el famoso cántico de María y de Moisés. Y fíjate, ¿qué dicen? Éxodo 15, si lo quieres buscar, César, ya que nos ayudas con la... Ahí dice, claro, ya ha acabado toda esa historia, esa guerra de plagas y tal. ¿Qué dice Moisés? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Cantaré yo a Jehová. Fíjate en el versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Es lo que ocurre en el corazón de Moisés y de María, su hermana, que están reconociendo que no hay nadie como Dios, ¿no? Que es Él quien los ha salvado del Dios Faraón. Versículo 7. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca, y dicen ellos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién es como Dios? ¿Te das cuenta de esta primera enseñanza? Se trata de reconocer la grandeza de Dios. Tú y yo, si es que entendemos un poquito de todo esto, no podemos irnos de aquí sin decir, madre mía, ¿quién es este Dios? De hecho, esa es la pregunta que se hace Moisés y María, ¿no? ¿Quién como tú? O sea, nos quedamos asombrados, nos quedamos maravillados, porque es que no hay nadie que pueda hacer lo que Dios había hecho. ¿Os recuerda esto alguna escena en el Nuevo Testamento con Jesús? ¿Os recuerda esa pregunta, ¿quién como tú? ¿Quién es este? ¿Os suena? Que estaban los apóstoles en una barca en el mar de Galilea y hay una tormenta y la barca se va a hundir y Jesús está durmiendo y entonces lo despiertan, maestro, despiértate que nos morimos aquí. Y Jesús se levanta y hace así y se para la tormenta. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es? Es Dios. Por lo tanto, esta primera aplicación para nosotros de esta historia es que nuestra idea de quién es Dios tiene que crecer hasta el punto de realmente mirarle como lo que es, el absolutamente todopoderoso. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios a quien miramos, ese es el Dios en quien creemos. Y eso significa hacer como Moisés y María, reconocerlo, adorarlo, alabarle, lo que hacemos los domingos aquí. ¿Por qué te crees que en todo el mundo, hoy, millones de cristianos como tú y como yo, están en un local como este, o en una casa, o donde sea, reconociendo a este Dios? Porque no hay nadie como Él. ¿Se merece eso? Si a Messi le damos un aplauso por un gol que meta, a Dios, por ser quien es. Ahora, te propongo, dentro de esta primera aplicación, 2 ideas más que ayer por la noche pensé y no estaban antes. En esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el faraón, o entre Dios y el enemigo, ¿con quién te conviene estar? ¿Al lado de quién quieres estar? Una pregunta, ¿no? ¿Al lado de quién quieres estar tú? ¿Acaso no es mejor? Pregúntaselo a los israelitas. Podrían haber muerto masacrados por el faraón y su poder, pero no, porque como Dios estaba de su parte, son liberados. ¿Con quién quieres estar? Y la tercera cosa que se desprende de esta idea de un Dios así es que podemos confiar en Él. ¿No? O sea,
Nosotros no, cuando nosotros, por ejemplo, oramos a Dios, que le pedimos por una enfermedad, le pedimos por nuestros hijos, le pedimos por el trabajo, por este mundo que está fatal, cuando nosotros le pedimos a Dios algo, no le estamos pidiendo a un cualquiera algo. Nos estamos acercando al máximo, encima de él no hay nadie. No es que tu amigo sea Biden, o el chino, o el norcoreano, o Putin, que te pueden mandar un misil, no, es que por encima está el Dios Todopoderoso. Entonces, tú y yo, cuando oramos, cuando cantamos, cuando nos estamos acercando al Todopoderoso. Claro, ¿eso no te inspira confianza? ¿Te acuerdas de ese anuncio que antes hacían de Zumosol? Mi primo, el de Zumosol, que era un grandote, ¿no? Porque era un anuncio en el que un niño pequeño, pues se metían con él, ¿no? Y entonces venía el primo de Zumosol, que era muy grande, claro. Entonces estaba confiado el niño por su primo grande, ¿no? La confianza en el Dios poderoso, todopoderoso, es lo que nos tiene que inspirar contemplarle de esa manera. ¿Sí o no? Ahora, tú podrías decir, no parece que Dios sea tan poderoso. No lo parece porque, fíjate, luego ese pueblo judío fue masacrado por los babilonios, por el imperio asirio, luego por los romanos. ¿Sabes que en el siglo I murieron muchos cristianos por culpa del poder romano, del emperador romano? Murieron muchos en los leones, en el circo, los mataban, los crucificaban a muchos cristianos. ¿Sabes que hoy en día hay cristianos en todas partes del mundo muriendo porque dicen que son cristianos? Y los matan. Y uno podría pensar, ¿realmente Dios tiene poder para hacer algo con esas situaciones? Es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Por qué no interviene Dios? A veces nos gustaría ver el poder de Dios obrando en una situación nuestra que es complicada, que es delicada. Y parece que Dios no hace nada. ¿O por qué Dios permitió no sé qué cosa que me produjo tanto dolor? Pero lo que vemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, es que en medio de aquel sufrimiento de los primeros cristianos, Dios envió una carta, el Apocalipsis, para darle ánimo a la iglesia, diciéndoles que la historia Él la está dirigiendo hacia la victoria final y que eso es una seguridad total. La iglesia vencerá y los hijos de Dios estarán con Dios, con Jesús. Y mientras tanto, en medio de la prueba o del dolor o del sufrimiento, Jesús estaba, porque Él se aparece en medio de los 7 candelabros, capítulo 1, que es la iglesia. Jesús está con su pueblo allí donde sufre, esperando la victoria final. La segunda aplicación, la primera es esta, que Dios es el Todopoderoso, digno de adorar, de confiar en Él y de estar a su lado. La segunda cosa que nos enseña este texto de las plagas es que Dios juzga y condena la arrogancia del ser humano. O sea, en Santiago hay un versículo que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El ser humano es soberbio. Faraón lo era, el emperador romano lo era, Nabucodonosor lo era. Tú y yo lo podemos ser. Quizá no tenemos tanto poder como uno de esos emperadores, pero podemos ser también muy soberbios. De hecho, en el momento en que Dios no ocupa el lugar
que le corresponde en nuestra vida es por nuestra soberbia. Porque nos creemos alguien superior a él o superior a algo. El hombre es, desde la Ilustración, el centro de todas las cosas. Dios ha muerto, dijo Nietzsche, el filósofo. Y claro, si Dios ha muerto, entonces ¿quién queda para ser Dios? El hombre. El ser humano es la medida de todas las cosas. Estamos en esa época. Pero eso es la soberbia del ser humano. Hay un ateo, Bertrand Russell, que fue ateo toda su vida, menos cuando estaba en la cama a punto de morir. Cuando estaba en la cama a punto de morir, se le quitó la soberbia y reconoció que había estado toda su vida equivocado en cuanto a Dios. Es curioso cómo la muerte, cuando la hueles o la olemos, hace que todo lo que para lo que uno es como superior o poderoso, se venga abajo. Y hay grandes ateos que han conocido a Dios en sus últimas horas, porque han tenido que doblar la rodilla. Lo que estaba diciendo es que estas plagas nos enseñan que Dios juzga y castiga la arrogancia y la soberbia y la maldad del ser humano. Fíjate que tú podrías decir, bueno, y yo, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Las plagas eran un juicio? ¿Las plagas que sufrieron los egipcios eran un juicio por algo malo que estaban haciendo? Fíjate cómo lo explica Génesis 15:13. Génesis 15:13, que es muchos años antes, esa hora no es correcta, ¿no? La 1:05. Ah, vale. No habéis atrasado el reloj. Que estaba asustándome. Digo, ostras, sí que llevo rato hablando y no me he dado cuenta. Vale. Génesis 15, cuando Dios llama a Abraham para ser el primer padre del pueblo de Israel, el patriarca, ¿no? Le dice, entonces Jehová, el Señor le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Está anunciando lo que cientos de años después iba a ocurrir. Y será oprimida 400 años, mas también, fíjate en esta frase, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice Dios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, que las plagas son el juicio de Dios contra esa nación. ¿Por qué? Por la soberbia del faraón. Pero ¿os acordáis qué pasó cuando Moisés fue salvado de las aguas? ¿Cuántos niños murieron allí, asesinados por los soldados egipcios que los tiraban al río? ¿Cuántos niños morirían? No sabemos, no lo dice. Faraón, el faraón que había entonces, el faraón ordenó que todos los varones que nacieran de las mujeres judías fueran masacrados, fue un genocidio. Y ahora Dios está juzgando ese genocidio, el someter a esclavitud a su pueblo, la arrogancia, la soberbia del faraón. Y lo que eso nos tiene que dar es mucho respeto. Mucho respeto. Todo esto suena duro, ¿no? Lo que estoy diciendo. Es un mensaje que no nos gusta escuchar. A mí, yo prefiero hablar que Dios me ama, que Dios me quiere, que Dios me mima, que Dios me cuida, que Dios está conmigo. Todo eso es verdad. Ese es el Dios que también predicamos. Pero hoy nos toca Hoy nos toca un Dios que en la historia no mira para otro lado cuando está ocurriendo un genocidio o un faraón que domina y esclaviza a la gente, sino que juzga esa situación, como un buen juez tiene que hacer. Y las plagas fueron esos juicios. Fijaos que esto se repite a lo largo de la historia. En Jesús,
¿Sabéis cuáles son las palabras de Jesús al final del Evangelio de Mateo? ¿Sabéis cuáles son? Creo que en Mateo 24, 31 o 25, 31. 25, 31. Allí dice Jesús que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿sabéis que algún día el Señor Jesucristo, que murió, resucitó y fue al cielo, tiene que volver? Algún día tiene que volver. Nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? Que Jesús va a volver a por la iglesia. Fíjate, Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús, el Cordero que viene como león. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y en el versículo 46 dice, irán estos al castigo eterno, los cabritos, y los justos a la vida eterna. ¿Qué significa estas palabras de Jesús? Cientos de años después de lo de Moisés, que algún día, cuando Jesús venga, se va a sentar en un trono para juzgar. Va a juzgar. Va a juzgar y unos irán a la derecha y otros a la izquierda. No todo el mundo va a estar en el cielo con Dios, sino que unos sí y otros no. Eso es, pues, el juicio. Quiere decir que Dios juzga, ¿no? ¿De qué depende? ¿De qué depende que uno vaya con Dios o no? Depende de si es capaz de humillarse delante de Dios, renunciando a su propia soberbia, reconocer que solo Él es Dios y que tengo que vivir mi vida aquí en la tierra obedeciéndole a Él y siguiéndole. Y sabiendo que eso es posible hacerlo, porque Jesucristo murió en la cruz por los pecados, y entonces existe el perdón. Tú y yo somos soberbios muchas veces, arrogantes muchas veces, egoístas muchas veces, orgullosos otras veces, y hacemos daño. Nosotros no hemos hecho un genocidio, pero yo le hago daño a mi mujer, yo a la mía, Nieves, más de una vez, porque a veces hablo mal en mi casa. Y tengo que tragarme el orgullo, bajarme de la soberbia, humillarme y pedirle perdón a ella y a Dios. Y Dios nos perdona porque Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo sabes tú que en aquel día del juicio irás con Dios? Solo irás con Dios si te has puesto de rodillas para pedirle perdón y has decidido vivir una vida conforme a su voluntad. La tercera aplicación, fíjate, es la misma que esta, pero no está en el texto, ¿eh? Esto ya es un añadido mío. Es un añadido. Dios también juzga y disciplina a sus hijos. O sea que aquí no se escapa nadie. Todos. ¿Por qué? Porque para Dios el pecado, la maldad del ser humano, es un problema, es un cáncer. No es un problema psicológico, que si haces un poco de yoga ya se te va a pasar. Si alguien te da un abrazo, pues ya te perdona, ya se te ha curado. O si pagas la religión, ¿sabes para qué sirven las religiones? ¿Todas? Todas las religiones sirven para lo mismo. Para calmar nuestra conciencia de lo que hacemos mal, intentando hacer algo bueno.
Pero dice la Biblia que eso no sirve para nada. Aunque seas evangélico, católico, islamista, ninguna religión sirve. Solo sirve ponerte de rodillas delante de Dios y pedirle perdón. Tanto si no eres su hijo, como si lo eres. Porque si yo soy hijo de Dios, pueblo de Dios, y juego con el pecado, me voy a encontrar al mismo Dios que juzga el pecado. ¿Se entiende? ¿Qué le pasó? Mira, nosotros os llevamos ventaja en San Boi. Hemos hecho la segunda parte de Éxodo. Vosotros vais a acabar ya con la salida de los israelitas. Nosotros hemos hecho durante el verano todo el viaje hasta llegar a la tierra prometida. Ellos eran el pueblo de Dios. Habían visto el poder de Dios obrando contra el poder del faraón. Pero luego, como pueblo de Dios, cuando llegan al monte Sinaí y pasan 40 días que Moisés no está, ¿sabéis lo que hace el pueblo de Dios? Porque no confían realmente en ese Dios poderoso, se buscan otro Dios, construyen un becerro de oro y dicen, este es nuestro Dios que nos va a llevar a la tierra. O sea, ¿será posible? Pero si habéis sido salvados de Egipto para ir a tierra prometida, estáis en el camino a esa tierra y porque ahora tenéis un problemita, ¿os buscáis otro Dios? Vaya. Y ahí se encuentran con el juicio de Dios y mueren ese día muchas de las personas que habían promocionado ese becerro. Pero luego sigue el viaje y llegan por fin a la tierra prometida, que era la tierra donde ellos tenían que entrar para vivir. Y como ven que es difícil, que hay castillos grandes, gigantes, soldados, ejércitos, empiezan a pensar que no van a poder y quieren volver para atrás. Y deciden volverse para atrás. ¿Tú crees que es normal? Pues sí. Y Dios en ese momento los juzga y los castiga a estar 40 años vagando por el desierto. No se anda con chiquitas, Dios. Porque eso era una raíz de soberbia del pueblo. No nos da la gana de hacer lo que tú dices que hay que hacer. Tenían que salir de Egipto para entrar en la tierra y cuando llegan allí a la tierra, ahora no me gusta esta tierra, no quiero entrar aquí, porque me va a costar un esfuerzo tener que entrar. Y no me fío tampoco de que tú me vas a ayudar, así que volvámonos a Egipto donde estábamos mejor. Eso dicen los israelitas. Ese día murieron los 10 espías que habían fomentado esa rebelión. Murieron, porque Dios los juzgó. ¿Sabes qué hace Jesús cuando envía su carta a las iglesias del Apocalipsis? ¿Sabes esas iglesias que estaban sufriendo por la persecución de los romanos? Jesús, ya resucitado, desde el cielo envía una carta que Juan, el apóstol, tiene que enviar a esas iglesias. Y esas cartas empiezan con aquello de, ¿sabéis, no? Que son 7 iglesias. Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Laodicea, no me acuerdo cuál más. Hay una carta para cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Por ejemplo, la primera iglesia en Éfeso. Apocalipsis. Bueno. Creo que es el 3 o es el 2. No me acuerdo el número. La primera iglesia, Jesús le dice a esa iglesia, yo conozco tus obras, todo lo que has hecho bien, todo tu buen trabajo por la obra, por amor al Señor. Pero dice, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete pues y vuelve a hacer las primeras obras, porque si no, yo vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. O sea, Jesús está diciendo a la iglesia, está juzgando a la iglesia, lo bueno y lo malo. Jesús es justo,
Has hecho esto bien, pero esto lo estás haciendo mal. Corrige esto que estás haciendo mal, porque si no, desaparecerás como iglesia, que es lo que significa quitar el candelero. Y la última de las iglesias, la iglesia en Laodicea, es un texto muy fuerte, que Jesús lo envía a esa iglesia, y le dice, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Porque era una iglesia que vivía en un lugar de riqueza, con dinero, y entonces eran tan autosuficientes que aunque habían empezado bien, abriendo la puerta a Jesús en su vida, pero estaban mal, porque habían echado a Jesús de su vida. Y se creían ricos, guapos, y Jesús les dice, no eres ni tan rico, ni tan guapo, ni tan bueno, eres un ciego, miserable, estás desnudo, arrepiéntete pues, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esas son palabras de Jesús a su iglesia. No es a Faraón, a la iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, tú y yo, no podemos jugar con el pecado. Nosotros no podemos jugar porque sabemos que al final Dios nos perdona porque Cristo murió en la cruz. ¿Os acordáis que cuando hicimos la serie a los romanos y estaba esta enseñanza, Pablo se preguntaba, entonces, bueno, pues vamos a pecar lo que nos dé la gana, porque como la gracia está sobre nosotros y Dios nos va a perdonar, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana porque luego pido perdón y Dios me perdona. De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Esta es la actitud de un creyente que entiende el poder de Dios y la justicia de Dios. No voy a jugar con el pecado. No puedo jugar. Es algo que me tendría que dar alergia, mucha tristeza. Es verdad que pecamos. Somos así. Pero tenemos que sacarnos eso de encima rápido. Pedir perdón enseguida, arrepentirnos enseguida, corregir enseguida, dar la vuelta. Si estamos en un camino equivocado, dar la vuelta, arrepentirnos, como el hijo pródigo, volver a casa, volver al Señor. Porque es verdad que ese Jesús que aquí en Apocalipsis aparece como el que juzga a su iglesia, también dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere cenar contigo. Cenar, ¿sabes lo que es cenar? ¿Te gusta cenar? En un buen restaurante, con una buena compañía. Jesús quiere cenar contigo. Claro, esto ahora te despista de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es lo mismo todo va en el pack. Dios es tanto amor como justicia como poder. No podemos dividir lo que es Dios. Él es así. Y por último, para acabar, hay un texto en Hebreos que habla justamente de este Dios que disciplina a su pueblo y dice que si soportáis la disciplina, Hebreos 12:7, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Como diciendo, si tú amas realmente a tu hijo y ves que está haciendo algo malo, tú lo corriges con amor. Esto de la disciplina, no penséis que es coger un palo y abrirle la cabeza a tu hijo. No. Es el amor de hablar, de corregir, con paciencia. Y si llega el caso, disciplinar. Como predicó Josep Araguás hace un domingo o dos en nuestra iglesia. Que dijo, pues que hay consecuencias, ¿no? Nuestro hijo, ahora que no me oye, el Marc, nos ha tomado el pelo en un asunto y ya le he dicho que eso tiene consecuencias y que hay una cosa que él quería hacer que no la va a poder hacer porque estaba avisado, bien avisado.
Eso es disciplina. Me duele un montón. A mí me duele. De hecho, le voy diciendo, aún puedes ganar algunos puntos para corregir. Pero no debería, porque no va a entender que voy en serio. Estoy con eso ahora en la cabeza. Sí. Esto se me ha escapado. Ya sé que lo grabáis aquí y luego lo podrá escuchar él. Pero a mí me preocupa el mal que hay en mi hijo. ¿O da igual? Porque como padre, yo también puedo hacer como que me da igual. La maldad. Me preocupa la maldad tuya, del Miguel, por ejemplo. Miguel a veces debe hacer algo mal, porque perfecto no es. Aquí lo parece. Porque además nos reparte el pan así, se inclina. Y parece un santo. Pero no es un santo perfecto. Alguna vez mete la pata y yo debería, si lo amo, ayudarle con ese problema. Porque el pecado mata. Igual que fumar mata, lo pone en la cajetilla, ¿no? En la cajetilla de tabaco pone fumar mata. Pues hay otra cajetilla para los creyentes que es el pecado mata. Mata la fe, mata la paz, mata el amor, te aleja de Dios. Y cuando estás alejado de Dios y alienado de Él, puedes hacer peores cosas todavía. Por lo tanto, si yo quiero a Miguel, iré para hablar con él. Miguel, tío, ahí la has cagado. Y él dirá, ostras, verdad. Pues será muy humilde. En ese momento, perdóname. Y entonces, perdóname o perdóname Señor o perdona a quien sea, ¿no? La cuarta aplicación es que esta preocupación y esta actitud de justicia en cuanto al pecado tiene que caracterizar también nuestras relaciones con nuestros hijos y en la iglesia. Porque si Dios juzgó y condenó el pecado de un soberbio como Faraón y a la iglesia también, como la iglesia en Apocalipsis, nosotros debemos de tomar nota de eso. No deberíamos de ser permisivos en cuanto al pecado. Eso no quiere decir, repito, que nuestra forma de corregir sea incorrecta. No deberíamos ni gritar, ni dar palizas, ni maltratar a nadie. Yo no estoy hablando de eso, que hoy en día también la gente se pasa. Violencia cero. Pero hablar, corregir con amor, tener paciencia, pero corregir, enseñar el camino correcto, lo hemos de hacer entre nosotros y con nuestros hijos. Porque si no, ¿sabes qué dicen los psicólogos si no hacemos esto con nuestros hijos? ¿Sabes cómo crecen? Lo dicen ellos, como faraones. El último libro que he hojeado sobre adolescentes, que se llama SOS Adolescentes, dice que el problema que tienen hoy los adolescentes es el poder. Tienen demasiado poder. Y es un autor que no es cristiano. No es cristiano. Está diciendo que los adolescentes tienen demasiado poder. Deciden las vacaciones, deciden todo en la casa y los padres lo permiten. Estamos siendo permisivos. Demasiado. Ahora, yo no hablo de que hay cosas que permitir y que no. Con el adolescente ya sabemos que eso es complicado, ¿no? Ayer mi hijo, yo le dije, no vas a ir a lo de las castañas, a casa de Juan. Casa de Juan de aquí. ¿Sabéis que los adolescentes han ido ayer allá arriba a la montaña de urbanización a comer castañas y boniatos? Pero luego le dejé ir, porque como para lo otro ya estoy pensando que no lo voy a dejar. Hemos de jugar al equilibrio, ¿no? Pues es un adolescente. Bueno, ahora ya con lo de mi hijo me he ido del camino. Okay. ¿Se entiende lo que todo esto de las plagas nos puede enseñar? Es tremendo, ¿eh? Pero ¿sabes que tu vida y mi vida hoy pueden cambiar si lo entiendo bien? Hoy mi vida podría cambiar. Ojalá no haga falta que suframos la muerte para poder abrir los ojos y darle una oportunidad a Dios.
Pues como Faraón tuvo que hacer. Cuando se le murió el hijo, entonces es cuando cedió. Luego le volvió otra vez la rebeldía, pero el único momento de ceder para conocer a Dios, para estar en paz con Dios, para estar en el camino de Dios, ¿tiene que ser un desastre en nuestra vida? ¿O lo que hoy estamos explicando podría ser suficiente? Pues entonces, nada, tenemos de pensar en todo esto. Si hay algo que no entiendes de lo que hemos dicho, pues pregunta luego. Igual esto es mucho para ti hoy. Pero acordaros que tenemos un Dios, dos cosas. Todopoderoso, y eso es muy bueno, y completamente justo en cuanto a la maldad, que va a hacer justicia. A lo mejor hay cosas que a ti te han pasado en la vida y dices, ¿y dónde está la justicia de Dios? Dios hace justicia a su momento. Dios es poderoso y en su momento manifiesta su poder e interviene. Dios es poderoso y Dios es justo. Y eso nos tiene que hacer meditar y que nuestras vidas, para adorarle, alabarle, darle un aplauso, reconocerlo, confiar en Él, pero a la vez no jugar con el pecado. ¿Vale? Así que, Adrián, ¿tú terminas? Vale, pues si quieres tú oras, ¿no?